Imagine que estás a 30,000 pies de altura. La temperatura fuera de la cubierta vegetal es de 60 grados bajo cero. Tu máscara de oxígeno se empaña. Sientes las manos entumecidas dentro de los guantes. Y en algún lugar, bajo el cegador resplandor del cielo europeo, unos Messerschmitts alemanes te están persiguiendo. Eres piloto de bombardero. Tu avión es un Boeing B-17 Flying Fortress, cargado con miles de kilos de munición con destino a una refinería de petróleo nazi en lo profundo del territorio enemigo. Tu tripulación de 10 hombres ha entrenado junta durante meses. Has visto a amigos morir en combate. Has visto a hombres desaparecer sin dejar rastro. Una misión allí, la siguiente en otra, una litera vacía y nunca más mencionada. Conoces las estadísticas mejor que tu propia fecha de nacimiento. En 1943, la tripulación promedio de un bombardero estadounidense que volaba sobre Europa tenía una esperanza de vida de 15 misiones. El servicio completo era de 25. Las matemáticas no eran benévolas. Pero hoy, la cosa cambia. Hoy, miras por la ventanilla de babor y ves casas. Elegantes y veloces P-51 Mustang volando a tu lado, tan cerca que casi puedes distinguir sus rostros tras el cristal. Son tus escoltas. Y estos escoltas en particular tienen la cola pintada de rojo. Ustedes saben lo que eso significa. Todos los hombres en esa formación de bombarderos saben lo que eso significa. Significa que vas a llegar a casa. Para comprender lo que significaban los Red Tails para los hombres a los que protegían, primero hay que entender el mundo en el que volaban. No solo el mundo de la artillería antiaérea, la niebla y los aviones enemigos. El otro mundo. El mundo al que se enfrentaban incluso antes de subirse a una cabina. Estamos en 1941. El Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos es la fuerza de aviación militar más avanzada tecnológicamente del planeta, al menos en términos de equipamiento. Pero su cultura institucional está anclada en la época de la Guerra Civil. El ejército mantiene una estricta segregación racial en todas sus ramas. Los hombres afroamericanos tienen prohibido participar en combate en el cuerpo aéreo, no por ninguna ley que se pueda citar y leer en voz alta, sino por un estudio que los oficiales citaban cuando necesitaban justificación e ignoraban cuando no. El estudio fue elaborado en 1925 por el Colegio de Guerra del Ejército. Concluía que los hombres negros carecían, y estas son las palabras exactas utilizadas en la correspondencia militar oficial, de la inteligencia, el valor y la aptitud mental necesarios para la aviación. Afirmaba que tenían reflejos deficientes. Añadía que no podían pensar con rapidez bajo presión. Sostenía que, por naturaleza, eran seguidores en lugar de líderes, y que ponerlos al mando de equipos costosos o en puestos de mando de combate sería un acto de imprudencia institucional. Este documento no era una opinión marginal garabateada en los márgenes de la libreta de alguien. Era doctrina oficial del Ejército de los Estados Unidos. Influyó en los ascensos. Influyó en los programas de entrenamiento. Influyó en quien podía volar y a quien se le decía que era más adecuado para puestos de servicio en la cocina o en el parque automotor. Y entonces sucedió algo que nadie en Washington pudo predecir ni controlar por completo. La presión comenzó a aumentar. Líderes de los derechos civiles, en particular a Philip Randolph, presidente de la Hermandad de Porteros de Vagones Cama, amenazaron con organizar una marcha de 100,000 afroamericanos en Washington si el gobierno federal no eliminaba la segregación en las industrias de defensa. Periódicos como el Pittsburgh Courier lanzaron una campaña llamada la W, Victoria en el extranjero contra el fascismo y victoria en casa contra el racismo. La Casa Blanca se llenó de cartas. Los políticos que necesitaban el apoyo de un creciente electorado afroamericano comenzaron a prestar atención. En 1941, ante la falta de una alternativa políticamente aceptable, el Cuerpo Aéreo del Ejército tomó una decisión. Crearían una unidad de vuelo compuesta por pilotos negros. Entrenarían a pilotos negros en unas instalaciones segregadas del Instituto Tuskegee en Alabama. Les proporcionarían aviones, instructores y la oportunidad de demostrar la veracidad del estudio de 1925. Creían, con toda convicción, que no tendrían que esperar mucho para obtener esa prueba. Se equivocaron de una manera que la historia jamás les ha permitido olvidar. El hombre que llegaría a definir a los aviadores de Tuskegee no era de los que se hacían notar a gritos en una habitación. Era preciso. Era controlado. Se comportaba con una disciplina impecable que sus instructores no podían reprocharle, por mucho que lo intentaran, y lo intentaron con ahínco. Su nombre era Benjamin Oliver Davis, Jr.
Era hijo del general de brigada Benjamin O. Davis Sr., el primer general afroamericano del ejército de los Estados Unidos. El joven Benjamin creció viendo a su padre desenvolverse en un ejército que despreciaba lo que representaba, aunque a regañadientes reconocía su competencia. Vio a su padre soportar décadas de silencio absoluto, una práctica en la que los oficiales blancos simplemente se negaban a hablarle y fingían que no existía en las habitaciones que compartían, como una forma de crueldad social organizada diseñada para doblegar su espíritu. Pero su padre nunca se rindió. Benjamin Jr., S.E. graduó de West Point en 1936. Sus 4 años en la academia fueron una de las experiencias psicológicas más brutales que jamás haya sufrido un oficial estadounidense. Sus compañeros lo sometieron al mismo trato silencioso que su padre había conocido. Durante 4 años, ningún cadete le dirigió la palabra, salvo en el cumplimiento de su deber. Comía solo, dormía solo en su habitación. Existía, rodeado de cientos de personas, en un estado de aislamiento forzado total. Se graduó en el puesto 35 de una promoción de 276. Era brillante y se negó a que se lo arrebataran. Solicitó ingresar en el Cuerpo Aéreo del Ejército, pero le informaron que no existían plazas para oficiales negros. Se unió a la infantería, y cuando se anunció la Operación Tuskegee, fue uno de los primeros hombres transferidos. Pero Davis no era solo un piloto. Era un comandante, un estratega, un hombre que comprendía que su unidad libraría 2 guerras simultáneamente. Una guerra era contra las potencias del eje en los cielos del norte de África y Europa. La otra guerra era contra cada general, cada congresista, cada consejo editorial y cada compañero oficial del ejército de los Estados Unidos que esperaba, con una expectación apenas disimulada, el fracaso de sus hombres. Comprendió algo que el ejército no quería aceptar. Comprendió que sus hombres no podían ser simplemente buenos. Ser bueno no bastaba. Lo bueno podía explicarse de forma simplista, minimizarse, atribuirse a la suerte, ser descartado por hombres con portapapeles que ya habían escrito sus conclusiones antes de haber visto una sola prueba. Sus hombres tenían que ser excepcionales. Tenían que ser innegables. Tenían que demostrar su humanidad de forma tan contundente, en el lenguaje del combate, el sacrificio y el desempeño profesional, que ningún documento de 1925 pudiera compararse con lo que habían hecho. El entrenamiento en Tuskegee fue diseñado, al menos en parte, para provocar el fracaso, no con un letrero sobre la puerta que lo anunciara, sino con el peso acumulado de cientos de pequeñas decisiones. Los índices de deserción se mantenían artificialmente altos. Cadetes que habrían aprobado sin problemas en otras instalaciones eran expulsados por infracciones mínimas. Los instructores civiles contratados para enseñar a volar, algunos de ellos, no todos, no ocultaban su convicción de que todo este proyecto era un experimento social condenado a humillar a todos los involucrados. Las condiciones físicas estaban segregadas en todos los sentidos. Los oficiales negros no podían comer en los mismos comedores que los oficiales blancos. No podían usar las mismas instalaciones recreativas. No podían alojarse en los mismos cuarteles. En algunos casos, ni siquiera podían ser enterrados en los mismos cementerios. A los hombres que se entrenaban para morir por su país se les decía, de forma explícita y diaria, que su país no los consideraba miembros de pleno derecho. Y sin embargo, volaron. La primera promoción de 5 pilotos se graduó en marzo de 1942. Entre ellos estaban Lemuel Custis, Charles DeVoe, Mack Ross, George Spencer Roberts y el mismísimo Benjamin Davis Jr. Estos 5 hombres, ataviados con sus uniformes de gala, que se habían negado a abandonar la formación, que habían volado hasta que les dolían las manos y estudiado hasta que se les nublaba la vista, recibieron sus alas. El programa creció. Cientos de pilotos pasaron por Tuskegee. Mecánicos, navegantes, bombarderos, oficiales de inteligencia, personal médico. La base de Tuskegee se convirtió en una instalación militar operativa, con una plantilla casi exclusivamente afroamericana, lo que en sí mismo representó una forma de revolución dentro del ejército segregado de Estados Unidos, aunque nadie en el Departamento de Guerra quisiera describirlo de esa manera. El 99º Escuadrón de Caza, la primera unidad operativa surgida de Tuskegee, se desplegó en el norte de África en abril de 1943. Volaban P-40 Warhawk, aviones robustos y fiables, pero que no eran los aviones de primera línea que se asignaban a las unidades blancas. Su misión era apoyar a las tropas terrestres y realizar operaciones de ametrallamiento. Volaron, derribaron aviones enemigos, perdieron hombres, y entonces aparecieron los cuchillos. El coronel William Mamie,
comandante del 33º Grupo de Caza, presentó un informe al ejército en septiembre de 1943 que criticaba directamente el desempeño del 99º Escuadrón. Afirmó que la unidad había mostrado falta de agresividad, que no habían aprovechado las oportunidades para atacar y que habían roto la formación bajo presión. En su opinión, el experimento no justificaba su continuidad. Recomendó que el 99º Escuadrón fuera retirado del combate y reasignado a tareas de entrenamiento en un lugar alejado de la zona de combate. El informe llegó a manos del general Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército, quien se mostró dispuesto a tomar medidas al respecto. La prensa afroamericana estalló en cólera. Benjamin Davis Jr., quien había sido llamado de regreso a Tuskegee para comandar el recién formado 332º Grupo de Caza, fue convocado a Washington para testificar ante una comisión creada específicamente para evaluar las afirmaciones de Mamie. Davis compareció ante la Junta y ofreció un testimonio metódico, objetivo y demoledor. Presentó el historial de combate real del 99º Escuadrón. Señaló que, durante las mismas operaciones que Mamie había criticado, el 99º había volado en condiciones que pusieron a prueba a todas las unidades de cazas en el teatro de operaciones, y que sus pérdidas y sus resultados eran estadísticamente comparables a los de otras unidades con aeronaves y misiones similares. Indicó que el informe de Mamie no contenía datos reales, solo afirmaciones. Asimismo, señaló que un análisis realizado por la sección de análisis de operaciones de las Fuerzas Aéreas Aliadas del Mediterráneo, un estudio que examinó las cifras, no encontró diferencias significativas en el rendimiento entre 99º y otras unidades comparables. La Junta aprobó a 99º. Davis regresó para comandar a sus hombres. Y la guerra continuó. Pero Davis pensaba con mucha antelación. Entendía que limpiar su nombre en una audiencia en Washington no era lo mismo que cambiar 100 años de creencias institucionales. La única manera de cambiar la percepción que la gente tenía de sus hombres era obligarlos a hacer algo irrefutable. Necesitaba un registro tan limpio, tan matemáticamente perfecto, que sirviera como argumento incluso después de su muerte. En junio de 1944, el 332º Grupo de Caza fue transferido a la 15ª Fuerza Aérea y se le asignó una nueva función: misiones de escolta de largo alcance e incursiones de penetración profunda en el corazón de la Europa ocupada por los nazis. Los objetivos eran refinerías de petróleo en Rumanía, estaciones de ferrocarril en Hungría y fábricas de aviones en Alemania. No se trataba de misiones rápidas a Francia, sino de viajes de ida y vuelta de 10 horas, que a menudo llegaban hasta Viena, Múnich y Berlín. Las escoltas eran la pieza clave del rompecabezas táctico. Las tripulaciones de bombarderos estadounidenses morían a un ritmo catastrófico, no principalmente por la artillería antiaérea alemana, que era letal, sino por la interceptación de los cazas de la Luftwaffe. Los pilotos alemanes habían desarrollado una técnica muy eficaz. Reunían a sus cazas a distancia, fuera del alcance de las ametralladoras defensivas de los bombarderos, y luego se lanzaban en picado a través de la formación de escolta, la dispersaban y atacaban en masa a los bombarderos ahora desprotegidos desde múltiples ángulos simultáneamente. Los pilotos de cazas estadounidenses, muchos de ellos hábiles y valientes, se veían envueltos en la persecución de objetivos individuales, lanzándose en picado tras los aviones alemanes y alejándose de los bombarderos que debían proteger. Los alemanes lo llamaban alejar a los pastores del rebaño. Las tripulaciones de los bombarderos comprendían este patrón visceralmente porque murieron a causa de él. Cuando los cazas de escolta partían en busca de derribos, se encontraban solos. Y estar solo en un B-17 sobre Ploietti en 1944 no era una situación que se pudiera sobrevivir por mucho tiempo. Benjamin Davis tomó una decisión de mando que fue controvertida, que no siempre fue del agrado de sus pilotos, y que resultó ser la elección decisiva de toda la historia de Tuskegee. Ordenó a sus hombres que se quedaran con los bombarderos. Esa frase suena sencilla, pero no lo era. Los pilotos de caza, por instinto y entrenamiento, son agresivos. Su avión está diseñado para el combate individual. Todo el arte de la aviación de caza, tal como se entendía entonces, consistía en obtener ventaja posicional, en ascender, descender, girar, encontrar el ángulo y el momento precisos. Mantenerse en formación cerrada junto a un avión más lento y grande era, para muchos pilotos, como intentar boxear con una mano atada a la espalda. Los cazas alemanes podían preparar ataques mientras uno observaba, incapaz de separarse para interceptarlos sin dejar a los bombarderos expuestos. Davis impuso una disciplina estricta.
Sus compañeros de ala no perseguirían a los bombarderos enemigos. No intentarían derribarlos más allá del perímetro inmediato de la formación. Si un caza alemán se adentraba en su zona, lo atacarían dentro de ese perímetro y regresarían de inmediato. Si un piloto alemán intentaba atraerlos con un objetivo lento y tentador, mantendrían su posición. La escolta era lo primero. El derribo era secundario, o simplemente no se buscaba. Algunos de sus pilotos pensaban en privado que esto era una locura. Estaban perdiendo puntos. Las otras unidades de cazas estaban acumulando victorias aéreas. El total de derribos individuales del 332º se vería más bajo, pero los bombarderos volverían a casa. La misión del 9 de junio de 1944 fue larga. Múnich, en pleno Reich. Una misión en la que cada tripulante de cada bombardero hacía cálculos, y los resultados no eran alentadores. L-332, the Gree Squadron Volo de Escolta, permanecieron en su posición durante toda la misión. La Luftwaffe atacó. El 332º Escuadrón combatió a corta distancia, dentro del perímetro de la formación, ahuyentando a los cazas alemanes sin dejar a los bombarderos vulnerables. Ese día no se perdió ni un solo bombardero a manos de los cazas enemigos. La misión del 12 de julio de 1944 tenía como objetivo una refinería de petróleo fuertemente defendida en el sur de Italia. Los Messerschmitts atacaron desde gran altitud. El 332º Escuadrón, a bordo de sus recién asignados P-51 Mustang, cuyas colas estaban pintadas de un rojo distintivo que los identificaría en todo el teatro de operaciones, abrió fuego de inmediato. El ataque alemán fue repelido antes de que pudiera alcanzar la formación de bombarderos. Ningún bombardero fue derribado por cazas enemigos. La misión del 24 de agosto de 1944 se desarrolló en el Valle del Danubio. Encontraron una importante resistencia de la Luftwaffe. Sufrieron múltiples oleadas de ataque. El 332º Escuadrón voló durante toda la misión, esquivando los B-17 y B-24, más lentos, vigilando cada ángulo y negándose a caer en la trampa cuando los cazas alemanes intentaron distraerlos. Ningún bombardero fue derribado por cazas enemigos. La reputación comenzó a extenderse como suele ocurrir entre quienes tienen miedo, es decir, muy rápido y con mucha rapidez. Las tripulaciones de bombarderos empezaron a solicitar los Red Taus. Se lo pedían a sus comandantes de misión, a veces le suplicaban, a veces simplemente escribían en las casillas de solicitud de la unidad en los formularios de planificación de misiones. 332º Grupo de Caza, si está disponible. Algunas tripulaciones desarrollaron supersticiones en torno a los Red Taus, como suele suceder cuando la vida de alguien depende de factores que escapan a su control. Otros, simplemente, aplicaban un análisis racional a los datos que habían observado personalmente. Cualquiera que fuera la razón, la palabra era la misma. Si volabas con los Red Taus, volvías a casa. La misión que quedó grabada para siempre en la historia tuvo lugar el 24 de marzo de 1945. Fue el bombardeo estadounidense más profundo y audaz intentado hasta entonces en todo el teatro de operaciones europeo. El objetivo era la fábrica de tanques Daimler-Benz, en las afueras de Berlín. Berlín, la capital del Tercer Reich, el espacio aéreo más fuertemente defendido del continente. La Luftwaffe mantenía sus mejores unidades en Berlín y sus alrededores precisamente porque perderlas psicológicamente sería catastrófico para la moral de la población civil alemana. Los pilotos alemanes que defendían Berlín no se retiraban con cautela. Volaban con furia, con determinación, arriesgándolo todo. La reunión informativa de la misión debió haber sido una de las más silenciosas de las fuerzas aéreas aliadas del Mediterráneo aquella mañana. 1.600 millas de ida y vuelta en el cielo invernal. 8 horas como mínimo en el aire. Y Berlín al final del camino. El 332º escoltó a la formación con sus P-50 y uno Mustang de cola roja. 66 aviones. El coronel Davis lideró la formación personalmente. La Luftwaffe desplegó una fuerza considerable, enviando Messerschmitt 109 y Focke-Wulf F-190 en masa. Intentaron sus tácticas habituales, formarse a distancia, sondear las brechas en la cobertura de escolta y esperar el momento en que uno de los pilotos de caza estadounidenses persiguiera un objetivo y dejara una puerta abierta. Pero el 332º Regimiento había interiorizado la disciplina a la perfección. Entonces ocurrió algo inesperado. Los alemanes desplegaron su arma más novedosa, el Messerschmitt 162.
El Me-262 fue el primer avión de combate a reacción operativo del mundo. Volaba a 540 millas por hora, más de 100 millas por hora más rápido que el caza aliado de motor de pistón más veloz. Cuando apareció en los cielos de Europa, infundió un temor particular, porque se oía venir antes de verlo y desaparecía antes de poder reaccionar. Hizo que todo el entrenamiento de los pilotos pareciera repentinamente obsoleto. Los comandantes estadounidenses llevaban meses preocupados por el Me-262. En esta misión aparecieron los 262. El capitán Roscoe Brown, uno de los pilotos más talentosos del 332º Escuadrón, avistó un Me-262 ascendiendo tras su pasada de ataque a una altitud menor de la esperada. El avión había perdido energía durante la pasada y aún no había completado su ascenso a la altitud de crucero. Durante un breve lapso de quizás 15 segundos, fue vulnerable. Brown inclinó el morro, se lanzó en picado y salió de una picada a máxima potencia a más de 600 kilómetros por hora. Recortó la distancia antes de que el avión pudiera acelerar y lo derribó. Fue uno de los primeros Me-262 derribados por las fuerzas estadounidenses. Y fue derribado por un hombre al que el informe del Colegio de Guerra del Ejército de 1925 había descrito como congénitamente no apto para la aviación. Otros dos pilotos del 332º Escuadrón, Charles Bradley y Al Lane, también derribaron Me-262 en esa misma misión. Los bombarderos llegaron a Berlín, dieron en el blanco, regresaron a casa, y todos y cada uno de ellos volvieron. Tras más de 200 misiones de escolta, el 332º Grupo de Caza, los aviadores de Tuskegee, que volaban incluso hasta la capital alemana en el espacio aéreo más peligroso del mundo, nunca habían perdido un bombardero por un ataque de cazas enemigos. Ni uno. Las cifras de ese récord requieren un momento para asimilarse. Jamás, ni un solo bombardero, ni sobre el norte de África, ni sobre Sicilia, ni sobre la península italiana, ni sobre el valle del Danubio, ni sobre los campos petrolíferos de Rumanía, ni sobre los complejos industriales de Múnich, ni sobre las vías férreas de Viena, ni sobre las fábricas de tanques de Berlín, ni en ninguna de las misiones donde los Messerschmitt y Focke-Wulf alemanes ascendieron para matar, ni en la misión donde los cazas a reacción hicieron su aterrador debut. Nunca. El historiador que intenta explicar esto atribuyéndolo a la suerte pronto se queda sin argumentos. La suerte no genera un historial impecable en más de 200 misiones de combate a lo largo de 2 años de guerra. Lo que genera un historial así es una filosofía de mando específica, deliberada y rigurosamente defendida, impuesta por un comandante que comprendía que el desempeño en combate de su unidad era también, le gustara o no, una prueba en un debate más amplio sobre la igualdad humana. Y un extraordinario grupo de hombres que plasmaron esa filosofía en la historia cada vez que se subían a sus cabinas. Los aviadores de Tuskegee realizaron más de 15.000 misiones individuales durante la guerra. Destruyeron más de 400 aviones enemigos, incluidos los Me-262 en aquella misión en Berlín. Hundieron un destructor alemán con fuego de ametralladora, una hazaña que requirió una precisión de pilotaje tan exquisita que rozaba lo improbable. Recibieron, en conjunto, más de 150 cruces de vuelo distinguido. Perdieron 66 pilotos en combate, no como una estadística para minimizar, sino como personas, como Nathaniel Hill, Gentry Barnes, Leon Spears y docenas de otros cuyas muertes significaron algo y cuyo servicio significó todo. Cuando la guerra terminó en Europa en mayo de 1945, el 332º Grupo de Caza había acumulado un historial de combate que, según cualquier criterio objetivo, se encontraba entre los mejores de cualquier unidad de caza de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y luego regresaron a casa, a un país que todavía no les permitía beber de ciertas fuentes de agua. La historia no tuvo un final feliz. El ejército estadounidense no revisó el historial de los aviadores de Tuskegee y disolvió inmediatamente su segregación. Así no funcionan las instituciones. Lo que realmente sucedió fue más lento, más complicado y más engorroso. El presidente Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva 9-1981 en julio de 1948, que puso fin oficialmente a la segregación racial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La orden no se implementó de la noche a la mañana. Enfrentó resistencia en todos los niveles de la jerarquía militar, pero se emitió y finalmente se hizo cumplir. Y cuando los historiadores siguen el camino desde aquel estudio del Colegio de Guerra del Ejército de 1925 hasta las Fuerzas Armadas desegregadas de hoy, pasan directamente por el historial de combate del 332º Grupo de Caza y el 99º Escuadrón de Persecución.
El argumento de que los hombres negros no podían liderar, no podían volar, no podían rendir bajo presión. Ese argumento ya tenía un saldo de muertos en 1945. El saldo de muertos fue de la Luftwaffe. Benjamin O. Davis, Jr. se convirtió en el primer general afroamericano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tras su establecimiento como servicio independiente en 1947. Ascendió a general de 4 estrellas. Contribuyó a la formación de las Fuerzas Armadas Integradas que combatieron en Corea, Vietnam y todos los conflictos posteriores. La Fuerza Aérea que ayudó a construir no se parece en nada al Cuerpo Aéreo del Ejército al que se unió. Daniel Chapier James, otro aviador de Tuskegee, se convirtió en el primer general afroamericano de 4 estrellas en la historia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sin excepción. No solo en la Fuerza Aérea, sino en cualquier rama militar. Las historias individuales se propagan de maneras que no se pueden comprender del todo. ¿Cuántos jóvenes negros crecieron en las décadas posteriores a la guerra sabiendo que otros hombres negros habían volado en misiones de combate sobre Berlín? ¿Cuántos de esos hombres se convirtieron en ingenieros, médicos, científicos, políticos o comandantes? ¿Cuántas puertas se abrieron ante el inmenso peso de lo que ocurrió en esos cielos entre 1943 y 1945? En 2007, los aviadores supervivientes de Tuskegee recibieron la Medalla de Oro del Congreso, la máxima distinción civil que otorga el Congreso de los Estados Unidos. Para entonces, quedaban menos de 300 con vida, ancianos de 80-90 años que habían esperado 60 años para que su país les concediera el reconocimiento que se habían ganado. La ceremonia tuvo lugar en la rotonda del Capitolio. El presidente George W. Bush estuvo presente y afirmó que los aviadores habían contribuido a que Estados Unidos fuera un país más unido. Es una declaración compleja, pronunciada por un presidente en un edificio construido en parte con mano de obra esclavizada, en un país que obligó a estos hombres a demostrar su humanidad con aviones y municiones. Pero la declaración no era del todo errónea. Lo que hicieron los aviadores de Tuskegee importó. Importó para la estrategia militar, e importó para lo que viene después de la estrategia militar. El proceso lento, imperfecto e inacabado de convertirse en un país que trata a sus ciudadanos con igualdad. Existe un tipo particular de valentía que no aparece en los informes de combate. No es la valentía del ataque en picado ni la de la aproximación final bajo fuego antiaéreo. Es la valentía de presentarse ante un sistema que te desprecia, de rendir al máximo dentro de ese sistema y de confiar en que esa excelencia acabará siendo reconocida incluso por quienes llevan décadas negándose a reconocerla. Los aviadores de Tuskegee poseían ambos tipos de valentía. Tenían la valentía de la cabina, la que queda registrada en los informes de misión y las condecoraciones. Y tenían la otra, la que los mantenía estudiando sus manuales técnicos en barracones segregados, la que los mantenía volando patrones de escolta disciplinados cuando el instinto era abandonar la misión y buscar la gloria, la que los mantenía regresando a los edificios del cuartel general, donde no eran bienvenidos, presentando sus informes, completando sus misiones y negándose a conceder a nadie el fracaso que buscaban. Les dijeron que no estaban cualificados. No estaban cualificados para nada. Según el criterio que más importa en la guerra, que es el de mantener con vida a las personas a su cargo, eran mejores en su trabajo que casi cualquier otro en el aire. Los bombarderos volvieron a casa. Todos y cada uno de ellos. Es un hecho que ningún estudio, ningún informe, ningún documento institucional, ningún general con prejuicios y un portapapeles podría refutar jamás. El cielo guardó el registro, y el registro se mantuvo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, te pido que reflexiones un momento. Eran hombres a quienes desde su nacimiento les habían dicho que eran inferiores, y eligieron responder a esa mentira no solo con ira, sino con excelencia. No porque la excelencia fuera a solucionarlo todo, no lo hizo, y ellos lo sabían, sino porque era el único lenguaje que el mundo parecía dispuesto a escuchar. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al investigarla, por favor, dale a me gusta abajo. De verdad ayuda a que otras personas descubran este documental, y las historias como esta merecen ser conocidas. Y por favor, suscríbanse a Historia de Batalla TV si aún no lo han hecho. Estamos creando una comunidad para quienes creen que las historias que la historia casi olvidó suelen ser las más importantes. Quiero hacerles una pregunta en los comentarios. Piensen bien antes de responder. ¿Quién en su vida ha tenido que demostrar su valía 2 veces? Una para hacer el trabajo y otra para que le creyeran. ¿Qué precio tiene eso? Me gustaría leer sus opiniones. La próxima vez, nos vamos al Pacífico. Un momento que se suponía imposible.
Un pequeño grupo de hombres a quienes se les encomendó una misión que las mentes más brillantes del ejército estadounidense creían imposible de cumplir. Aún así, lo lograron, y la guerra cambió gracias a su hazaña. No Caras Pertello. Gracias por estar aquí. Esta comunidad es la razón por la que este trabajo importa. Nos vemos en la próxima.